Hola, hoy vamos a hablar del sonambulismo con enfoque neuropsicológico. El sonambulismo, también conocido como somnambulismo, es un trastorno del sueño clasificado dentro de las parasomnias del sueño no REM. Este fenómeno ocurre principalmente durante la fase número 3, conocida como el sueño de ondas lentas, que corresponde al nivel más profundo del sueño humano. Desde una perspectiva neurobiológica, el sonambulismo no implica que la persona esté completamente dormida. Por el contrario, se trata de un estado de disociación del cerebro, en el cual coexisten simultáneamente características del sueño profundo y de la vigilia. Esto significa que algunas áreas cerebrales permanecen en estado de reposo, mientras otras se activan parcialmente. En cuanto a su origen, el sonambulismo presenta una importante base genética. Diversos estudios han demostrado que existe una mayor probabilidad de desarrollar este trastorno cuando hay antecedentes familiares. Es decir, si uno o ambos padres han sido sonámbulos, el riesgo se incrementa significativamente. Sin embargo, la genética no es el único factor implicado. También influyen elementos ambientales y fisiológicos como el estrés, la privación del sueño, la fatiga extrema, la fiebre o el consumo de ciertas sustancias. Estos factores afectan la estabilidad del sueño profundo y aumentan la probabilidad de que ocurran despertares incompletos. Desde el punto de vista neurofisiológico, el sonambulismo se explica por una alteración en los mecanismos de regulación, la transición entre el sueño y la vigilia. En condiciones normales, el cerebro cambia de estado de manera organizada. Sin embargo, en el sonambulismo, este proceso falla, dando lugar a un estado intermedio en el que el cuerpo puede activarse sin que exista alguna conciencia plena. El rasgo más característico del sonambulismo es la llamada disociación de estados de conciencia. Durante un episodio, el cerebro no funciona de manera uniforme, sino que diferentes regiones representan niveles distintos de activación. Por un lado, se observa una disminución significativa de la actividad en áreas como la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza orbitofrontal y regiones frontoparietales. Estas estructuras son fundamentales para funciones como la toma de decisiones, el juicio y el control inhibitorio y la conciencia. Su inhibición explica por qué las personas en estado de insomnio actúan sin control consciente y sin evaluar las conciencias de sus actos. Por otro lado, se produce una activación de regiones como la corteza motora, el cerebelo, la corteza cingulada y ciertas estructuras del sistema límbico. Estas áreas permiten la ejecución de movimientos coordinados, lo que explica cómo un individuo puede caminar, hablar o realizar conductas complejas mientras permanece en este estado. El tálamo, una estructura clave en la regulación del sueño, también desempeña un papel fundamental. En condiciones normales, durante el sueño profundo, el tálamo reduce la transmisión de información hacia la corteza cerebral. Sin embargo, en el sonambulismo, esta inhibición es incompleta, permitiendo una activación parcial de los sistemas motores sin alcanzar un estado de conciencia plena. Este fenómeno ocurre principalmente durante el sueño de ondas lentas, caracterizado por actividad eléctrica cerebral de baja frecuencia. En las personas sonámbulas, este sueño profundo presenta inestabilidad, fragmentación y despertares incompletos. Es decir, el cerebro intenta pasar al estado de vigilia, pero no lo logra completamente. Adicionalmente, intervienen diversos neurotransmisores. El GABA, principal neurotransmisor inhibidor, regula el sueño profundo. La dopamina participa en el control motor y la serotonina influye en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Alteraciones en estos sistemas pueden favorecer la aparición de episodios. Los estudios de neuroimagen también han mostrado cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Se han observado una disminución en regiones frontales y parietales, asociadas con funciones cognitivas superiores y una activación relativa en áreas motoras. Esto refuerza la idea de que el movimiento puede ejecutarse sin supervisión consciente.
Finalmente, la conciencia durante estos episodios es mínima o inexistente, lo que impide la formación de recuerdos. Por esta razón, las personas que presentan sonambulismo suelen experimentar amnesia total o parcial de lo ocurrido. Ahora vamos a hablar del caso de Kenneth Parks y la relación neurobiológica de este caso. En 1987, Kenneth Parks, un hombre canadiense, protagonizó uno de los casos más impactantes relacionados con el sonambulismo. Durante la noche condujo aproximadamente 20 kilómetros hasta la casa de sus suegros. Al llegar atacó violentamente a su suegra, causándole la muerte e hirió gravemente a su suegro. Parks se presentó ante la policía y afirmó no recordar absolutamente nada de lo sucedido. Pero, durante el estudio del proceso judicial, se realizaron varios estudios clínicos y evaluaciones del sueño que evidenciaron antecedentes de sonambulismo y alteraciones en sus patrones de descanso. Cuando se hace el análisis desde la neurociencia, permite comprender que este caso, a partir de los mecanismos previamente descritos, en primer lugar, la activación de las áreas motoras del cerebro junto con la inhibición de la corteza prefrontal, explica cómo Parks pudo realizar conductas complejas, como conducir un vehículo y desplazarse de manera organizada sin conciencia de sus acciones. En segundo lugar, tenemos la disminución de la actividad en las regiones encargadas del juicio y el control inhibitorio implica que no existe capacidad para evaluar las consecuencias de sus actos ni para regular su comportamiento. Esto sugiere la ausencia de intención consciente y asimismo la falta de activación de las redes relacionadas con la memoria, lo cual nos explica que el individuo no pudo recordar los hechos posteriormente. La formación de recuerdos requiere la participación activa de la conciencia, la cual estaba comprometida durante el episodio. Desde el punto de vista legal, el tribunal concluyó que Kenneth Parks actuó bajo un estado automatismo no insano, es decir, realizó las acciones sin control consciente ni intención, por lo cual fue declarado no culpable. Este caso nos demuestra que el sonambulismo no es un fenómeno trivial, sino un trastorno neuropsicológico complejo en el que el cerebro puede ejecutar conductas organizadas sin la participación de los sistemas de conciencia. Fuera de eso, plantea importantes cuestionamientos sobre la responsabilidad, la voluntad y el papel del cerebro en la conducta humana. Para concluir, el sonambulismo evidencia que el comportamiento humano no siempre está bajo el control consciente, o sea, no siempre es a conciencia. En ciertas condiciones, el cerebro puede actuar de forma automática, relevando la complejidad de los procesos neurobiológicos que regulan la conducta.